Ahora, en la tapa del libro le contamos a la gente de la radio que hay un par de guantes de boxeo colgados, ¿no? Y decía Gustavo, la idea, bueno, es un poco esto, ¿no? De colgar los guantes. Ahora, ¿qué pasa con el enojo, ¿no? Aquel que tiene los guantes. ¿Por qué? Por lo general, aunque el enojo tiene que ver con algo externo, viene como a meterlo en el núcleo más íntimo para ver si lo puede destrabar. Digamos que yo vengo enojado por un problema que tengo del ámbito laboral, llego a casa y me la agarro con vos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, estaba muy buena la pregunta. Hay un capítulo donde hablamos sobre la ira desplazada, ¿no? Donde justamente hay determinadas situaciones que no hemos resuelto en determinado ámbito, quizá sentimos impotencia, quizá en ese momento nos faltó ocurrencia para reaccionar. Entonces, bueno, suponete, se dio algo en el ámbito laboral, podría ser con un compañero de trabajo, no se da ningún nombre y apellido. Sí, sí. Y vos estás volviendo a tu casa y esa conversación que vos no tuviste con esa persona la vas procesando dentro tuyo y contestaste y te recontestaste y llegaste y viste, no sé, la mochila en el piso de un hijo, y ahí hay una intensidad, ¿no? Hay un volcán que está por entrar en erupción, que después el primero que se cruzó ahí la sigue la liga. Entonces, yo ahí cito a Daniel Goleman, que escribió Inteligencia Emocional, y él dice: quien no es capaz de identificar una emoción queda a merced, como queda expuesto a que esa emoción después te controle. Entonces, tener la capacidad de darnos cuenta de lo que nos está pasando también es importante. ¿El enojo se puede transformar en una especie de caparazón para, bueno, lo que podría llegar a ser alguna circunstancia personal que uno esté viviendo, digamos, como tratar de canalizar a través del enojo lo que puede llegar a ser o tristeza o algún sentimiento, bueno, no correspondido? Sí, sí. Hay un capítulo justamente que hay un cuento, no lo voy a quemar, pero donde como a veces se terminan mezclando la tristeza y el enojo y se confunden, porque especialmente, ¿no? Rodolfo, como varones, tiene mejor prensa decir: yo soy un tipo bravo, tengo un carácter terrible, soy de determinado signo del zodíaco, o soy tano. Y más macho, así. Claro. Como que hay más permiso para estar enojado que para estar triste. Entonces, muchas veces detrás del enojo lo que se oculta o se disfraza es una gran tristeza. Ahí hablo de a veces las frustraciones, la falta de propósito en la vida, el llegar a determinada edad que imaginábamos que nos iba a pasar algo y que en realidad después no se dio lo que suponíamos. Entonces, bueno, esa frustración a veces se manifiesta en pequeños enojos de la vida cotidiana. Claro. Ahora, Gustavo, el libro también, aporta una suerte de, podemos decir, de ingredientes o de herramientas para no llegar al enojo, o para, una vez que llegamos al enojo, decir, bueno, ¿cómo hago para que el estallido sea menor? Claro. ¿Cómo es la herramienta la válvula, que ofrece? Claro, para que la válvula no estalle. Mira, al investigar sobre el tema, el libro está planteado del modo más sencillo posible para que todos lo podamos entender, pero responde a una investigación de muchos libros, más de 25 años de experiencia profesional. Pero como que me puse a investigarlo más del tema y me llevó también a darme cuenta que quizás me enojo más de lo que suponía. Y hasta te diría que me llevó a una segunda cuestión, y es hasta amigarme con el enojo. Como una capacidad, a veces lo dice en la bajada de la tapa, ¿no? A veces un enojo bien expresado puede ser el camino a resolver determinados problemas. Ejemplo, recuerdo hace muchos años, no sucedió esto en la ciudad de Tandil, todavía no vivía acá, en Capital Federal estaba en el entierro de una persona que realmente siempre había estado centrado muy en sí mismo. Entonces, alguien tomó ahí... un egoísta. Sí, una persona no le importaba nada. Y alguien dijo unas palabras y dice, algo bueno hay que decir, ¿no? Claro. Siempre de quien ha muerto. Decía, no, una persona que tenía mucha paz, nunca tuvo un problema con otros. Pero en ese caso, como en tantos de la vida cotidiana, a veces la falta de enojo, o lo que definimos como paz, puede ser un síntoma de la falta de compromiso con respecto a un montón de cosas. A veces el que se enoja en la familia o en el trabajo o en determinada organización
en algún caso, no estoy habilitando a que todos nos enojemos, puede ser quien está más comprometido, quien ve el problema, quien se revela con que las cosas sigan del mismo modo. Ahora, como hay un capítulo que está ahí en el capítulo 3 del libro, yo hablo ahí del enojo amoroso, ¿no? Como que el enojo, bien expresado, puede ser aún una expresión misma del amor, ¿no? Cuando nos lleva a resolver situaciones. Claro. Sí, igualmente digo, hay una diferencia entre ser, ¿no? en esta mecánica del enojo, entre ser irascible a ser rencoroso, ¿no? Porque hay rencores que uno los guarda, los procesa, y cuando menos lo esperás, ¿no? Sentís que te tiraron algo que pasó hace... Digo, ¿qué se hace con ese enojo que uno guarda? Sí, sí. Bueno, ahí hay un capítulo que se llama A la cama en paz, ¿no? Yo tomo un proverbio, un principio que está en la Biblia, algunos principios cristianos que están integrados en el libro, y habla de la frase que encuentran en la Biblia, dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir? Trata de irte a dormir. El problema. Exacto. Qué lindo es cuando nos podemos ir a dormir tranquilos. Exacto. No consultarlo con la almohada. Claro. No dirimirlo con la almohada. Llegar al paso previo. Claro. Sí. Ni guerra de almohada tampoco, nada de eso. Muy bien, seguimos compartiendo el espacio del desayuno con el doctor psicólogo, ¿no? Doctor licenciado en psicología. Las dos cosas. O doctor, bueno, las dos cosas. Gustavo Bedrosian, que nos ha traído su libro Enojo Inteligente, y estamos hablando un poco acerca de esta, ¿no? Del enojo. Queremos saber, Gustavo, bueno, Rodolfo decía, ¿qué pasa también en el seno de la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que más nos enoja como individuos dentro de la sociedad? ¿Qué temas son? Bueno, creo que son diversos los temas políticos, las diferencias, las intolerancias, a veces ser de un extremo o de otro, creo que ha motivado y se ha potenciado en el país en los últimos años cuestiones políticas, cuestiones religiosas, cuestiones económicas, cuestiones que tienen que ver con compartir espacios. Yo que vengo de Capital Federal, a veces la gran ciudad todavía me parece que potencia más esto por el vértigo, el ritmo. Una vez lo escuchaba a Ricardo Darín hablar sobre el tema, y decía, el concepto que él transmitía es cómo a veces la gran ciudad te termina enfermando, potencia más la violencia. Ahora, hay personas con las que a veces converso que no necesitan el estrés de la gran ciudad, simplemente alguna complicación en la vida familiar, es decir, yo no sé, a mi mujer o a mi mamá no le voy a tocar un pelo, pero sale a la calle esperando que alguien simplemente le roce con el codo para encontrar ahí su contrincante con quien descargar toda esa furia. Por eso, señora, señor, tenga cuidado con quien discute en la calle, ¿no? Yo siempre digo, hay uno que es más loco que vos. Muchas veces te pasa eso. ¿Y qué pasa, Gustavo, también con el enojo colectivo, ¿no? Digo, porque por ahí alguien se ve como potenciado, ¿no? Lo ve uno, qué sé yo, no sé, las barras bravas o de repente cuando hay algún tipo de manifestación, ¿no? Alguien que es tranquilo es como que aprovecha que están todos enojados y exterioriza cierta violencia. ¿Esto es común? Sí, existe el fenómeno de la psicología de las masas, ¿no? Donde alguien tuvo una reacción y por un encadenamiento o por contagio, el de al lado se ve quizá invitado a tener una reacción que no es habitual. Esto igual no nos exime de las responsabilidades o de la autonomía emocional que uno tenga, porque hay personas que aún en el contexto más violento logran conservar la paz, pero hay espacios que la potencian, ¿no? La inseguridad, por ejemplo, muchas veces genera enojo, genera acciones en masa, genera linchamientos incluso, ¿no? Sería un ejemplo. Sí, porque a veces el enojo viene muy de la mano del sentido de justicia. Encontramos en la expresión del enojo un modo de hacer justicia frente a aquello que sentimos que hay alguien que no nos está defendiendo, entonces justicia por mano propia. Ahí yo menciona la película Relatos Salvajes, donde hay tantos casos de Bombita. Cuando hablaba de Darín, lo primero que se me vino fue eso. Sí.
Y bueno, hay un tipo de personalidad en psicología que se llama la personalidad A. Después, bueno, se ha entrado en debate si se mantiene esa tipología o no, pero que es una persona que tiende a ser perfeccionista, que tiende a vivir apurado, que tiende a ser justiciero, que tiene algo de espíritu controlador. Entonces todo el tiempo siente que tiene que hacer justicia, sale a ordenar el tránsito, en una conversación de amigos es el que dirige qué es lo que puede decir cada uno. Entonces están desde los grandes temas donde se ponen en juego la justicia o la injusticia, y después está el justiciero que ve que eso se pone en juego a cada rato, ¿no? Y en líneas generales, ¿qué factores externos son los que potencian el enojo? Hablábamos por ahí, ¿no?, de esto de vivir en una gran urbe, con todo, no sé, desde lo sonoro hasta... ¿Cuáles son las cosas que potencian? Digo, vos decías, yo vivía en Buenos Aires y ahora que vengo a Tandil, y por ahí es como que estoy en un nivel más de mayor tranquilidad. Exacto. Bueno, el hacinamiento, digamos, es un factor predisponente. Una vez hablamos con un amigo que trabaja en zonas bastante marginales y me decía, mira, fui a visitar a una persona, ayudarla, fui a las 3 de la tarde, un día de pleno calor, techo de chapa, entonces me decía, estar ahí me hace entender, no justificar determinadas reacciones, pero hay condiciones ambientales que son predisponentes, ¿no? Hay personas que viven en lugares muy humildes y nunca van a desarrollar una reacción violenta, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? El hacinamiento, la frustración, determinados ambientes familiares en los que uno se ha formado, ¿no? Hay familias donde de algún modo está desde el ejemplo o el mal ejemplo de los padres o de los abuelos, está legitimada cualquier expresión de violencia. Entonces se asume la violencia como el lenguaje lógico y natural de la vida. ¿Sería digamos, la postura extrema del enojo? ¿Siempre es esa? ¿Es la violencia? Sí, en sus formas más manifiestas y en sus formas más sutiles, porque viste que hay gente que te puede hablar con una sonrisa y con un lindo tonito, pero con son una ironía, claro. Exacto. Bien. El vivir tan apurado, tan corriendo, esa vida en flash que dicen algunos que puede llegar a ser, también hace que explotemos más fácil, ¿no? Sí. Eso es fundamental, el hecho de tratar de bajar un cambio siempre. Y sí, Rodolfo, porque justamente como decíamos hace un rato, la capacidad de parar, refrenar una reacción, pensar cuáles son las mejores opciones y a partir de ahí seleccionar una acción que tenga un espíritu constructivo requiere tiempo. A su vez, cuando vivimos más apurados, a la agenda hemos agendado el 120% probablemente. Claro, exacto. Y el cansancio nos predispone a la irritabilidad. Así que en la medida de lo posible, ¿no? Porque no podemos hacer un planteo ideal, pero el poder elegir, el construir un estilo de vida más razonable, el bajar expectativas también, ¿no? Porque la frustración de expectativas es, yo diría, la gran fuente de alimentación del enojo. Y el apurado, el sobreexigido, es candidato número 1 a vivir enojado. Seguro. Y Gustavo, y después hay otras cuestiones, ¿no?, que ayudan, ¿no? Por ahí alguien que es muy irritable, muy irascible, no sé, yoga, meditación, la alimentación, digo, también es un conjunto de cosas. Sí, sí. Mi esposa es nutricionista y ella me enseña mucho acerca de cómo la forma en que nos alimentamos va a influir en nuestro estado de ánimo, todas las herramientas espirituales. Bueno, en el caso mío particular hablo el beneficio de la oración, de poder parar un tiempo, de reflexionar sobre lo que uno hace, el caminar. Como una forma de descargar tensiones, y hay un capítulo que habla ahí sobre la importancia de escribir también. También. El hecho de hacer catarsis, de liberar determinadas emociones frente a un papel o frente a la computadora, uno se da el permiso ahí de escribir todo lo que le sucede, y a veces te sirve para liberar, te sirve para ordenar tus ideas, y después a la hora de expresar algo al otro ya pasaste por todo ese filtro. El enojo también se da en los chicos. ¿Cómo lo manejamos con los chicos? Bueno,
Primero creo que a partir de lo que ellos ven en nuestra propia autorregulación emocional, ¿no? En qué medida nosotros somos personas que tienen dominio propio y tienen la capacidad de refrenar sus impulsos, creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Me acuerdo de chico, yo le enseñaba algo a mi hijo, que está expresado ahí en el libro, que es simplemente la metáfora del semáforo, ¿no? Entonces, yo lo que le decía, mira, rojo, Rodrigo, se llama él, es parar, amarillo, pensar, claro, elegir la reacción, claro. Y verde recién es hacer. Entonces, me acuerdo que cada tanto como era el tema del semáforo, entonces rojo parar, amarillo pensar, y a todos nos puede venir bien. No premiar el enojo o el capricho, porque suponete, hay familias que sufren lo que se llama el síndrome del emperador. ¿Qué es eso? Al chico le han dicho algo que no. El pequeño monstruo tiene una reacción desproporcionada. Los padres quieren seguir manejando su iPad o quieren seguir haciendo sus cosas, le dan lo que quiere, claro. Por lo cual la locura se premia y claro. De algún modo se incita a desarrollar esa estrategia para manipular y conseguir lo que se quiere, ¿no? Padres que no saben decir que no a los chicos. Claro. Claro. Ese es otro capítulo, ese es otro libro, ese es otro libro. Bueno, Gustavo entonces que nos vino a presentar Enojo Inteligente. Gustavo, esto ya está en las librerías, pero aparte lo vas a presentar en la Feria del Libro. Sí, con un tal Claudio Andiarena. Ajá, ¿quién es? Muy bien. No sé si lo conoces. Sí, el viernes 5 de agosto vamos a estar ahí haciendo en formato de entrevista la presentación de Enojo Inteligente. Muy bien, bueno, excelente. Viernes 5. Viernes 5 de agosto. Perfecto, buenísimo. Muy bien, y aquellos que estén con curiosidad y que digan, no, yo soy calentón, no sé cómo hacer, bueno, compran el libro y ven si pueden manejar el enojo. Enojarse inteligentemente. Claro. Muy bien. Perfecto. Licenciado, realmente ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo mejor para la presentación el viernes. Gracias, 5. Gustavo. Muchas gracias. Amable. Viernes 5 de agosto. Así es. Muy bien, señora. El agradecimiento para el licenciado Gustavo Bedrosian, quien nos ha acompañado. Enojo Inteligente es la obra, sí, señora. Muy bien. Yo me retiro, Rodolfo, a 9:30 lo encuentro. Muy bien, yo voy a tratar de leerlo también. Bueno, léalo, le va a venir bien. A todos. A todos. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida.